Millonario se escondió para ver su novia trataba a su hijo lisiado hasta que la empleada doméstica el velo que cae. Eres un inútil. Sea, mira lo que has hecho. Mírame cuando te hablo. Niño estúpido. El grito desgarró el silencio de la tarde, rebotando contra las paredes inmaculadas de la cocina como un disparo. No hubo preámbulos ni advertencias, solo la furia pura y destilada de una mujer que había perdido la máscara. Alejandro se congeló. Su mano, que apenas unos segundos antes sostenía con firmeza el pomo de la puerta de servicio, quedó suspendida. En el aire, temblando ligeramente. Acababa de llegar de un viaje de negocios 2 días antes de lo previsto. En el bolsillo interior de su saco azul marino, una pequeña caja de terciopelo quemaba contra su pecho el anillo de compromiso. Quería sorprenderla. Quería ver la cara de felicidad de Vanessa y la sonrisa de su hijo Mateo al saber que por fin volverían a ser una familia completa. Pero lo que sus oídos captaban en ese instante no era la melodía de un hogar feliz, sino el ruido sordo y violento del desprecio de Alejandro. No entró algo en su instinto de padre, una alarma primitiva que se había encendido en lo más profundo de sus entrañas. Le ordenó esconderse. Se pegó contra el marco de la puerta, aprovechando la sombra del pasillo, y se asomó apenas lo suficiente para ver la escena que cambiaría su vida para siempre. La cocina, bañada por una luz natural que solía parecerle cálida y acogedora, ahora parecía un escenario de interrogatorio. A la derecha, Vanessa, la mujer que él creía dulce, la que le enviaba mensajes de texto llenos de corazones y promesas de amor eterno hacia su hijo. Estaba irreconocible su rostro, habitualmente maquillado con una perfección de revista. Estaba deformado por una mueca de ascoceral. Con una mano, se sujetaba el borde de su vestido beige ajustado y con la otra, con un dedo acusador y letal, señalaba hacia el suelo. «Es que no sirves para nada», chilló Vanessa de nuevo, su voz subiendo una octava hiriente como un cristal roto. «Te di un simple vaso de jugo, uno solo. ¿Y qué haces? Lo derramas como el animalito torpe que eres». En el suelo, una mancha naranja de jugo de naranja se expandía lentamente acercándose a las ruedas de goma negra de una silla de ruedas. Y allí, en el centro del huracán, estaba Mateo, su hijo. Su pequeño de 6 años. Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. Mateo no lloraba a gritos. Su llanto era silencioso, el tipo de llanto de un niño que ha aprendido a tener miedo de hacer ruido. Tenía la cabeza gacha, hundida entre los hombros, intentando hacerse invisible, intentando desaparecer dentro de su camiseta de rayas. Sus manitas, débiles y temblorosas, apretaban los reposabrazos de la silla hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Lo siento, Vanessa», susurró el niño con una voz tan quebrada que a Alejandro se le partió el alma en 1000 pedazos. Me resbaló. Mis manos no funcionaron bien de excusas, cortó ella, dando un paso amenazante hacia él. Siempre son tus manos o tus piernas que no sirven o tu silla que estorba. Estoy harta de tus excusas, deliciado. ¿Sabes cuánto cuesta este vestido? ¿Tienes idea de lo que cuesta mantener esta casa impoluta para que tú vengas a ensuciarla con tu torpeza? Vanessa levantó la mano, un gesto instintivo de agresión, como si fuera a golpearlo o a sacudirlo. Alejandro, desde su escondite, tensó cada músculo de su cuerpo, listo para saltar como un león, pero no fue necesario. Alguien más rápido se adelantó. Una figura vestida de azul y blanco se interpuso entre la furia de la prometida y la fragilidad del niño. Era Rosario, la empleada doméstica que llevaba en la casa desde antes de que Mateo naciera, la mujer que había acunado a su difunta esposa en su lecho de muerte y que había prometido cuidar al niño como si fuera de su propia sangre. Rosario no era una mujer grande, pero en ese momento parecía gigante. Llevaba puestos unos guantes de goma amarillos brillantes, húmedos por el trabajo. Y con esas mismas manos enguantadas agarró los hombros de Mateo, no para retenerlo, sino para escudarlo. Se plantó firme con las piernas separadas, creando una barrera humana infranqueable. «Basta», dijo Rosario. Su voz no era un grito, era algo más poderoso, era una sentencia. «Baje la mano, señora, ni se le ocurra tocarlo». Alejandro se tapó la boca con la mano para ahogar un soy de rabia y sorpresa. Sus ojos iban de un lado a otro, de la crueldad en los ojos de Vanessa al terror en los ojos de su hijo y, finalmente, a la espalda valiente de Rosario. La escena era un cuadro hiperrealista de la batalla entre el bien y el mal, y estaba ocurriendo en su propia cocina, bajo su propio techo, financiada con su propio dinero. «¿Cómo te atreves?», siseó Vanessa bajando la mano, pero no la guardia. Sus ojos se clavaron en la empleada con una mezcla de incredulidad y soberbia. «Tú me das órdenes a mí. Una simple sirvienta me dice qué hacer con este estorbo. Soy una sirvienta». «Sí», respondió Rosario, y aunque le temblaba ligeramente el labio inferior, su mirada no vaciló. «Pero antes de ser sirvienta, soy humana.
Y lo que usted está haciendo no es de humanos, es de bestias. El niño tiene una condición, no una culpa. Se le cayó el jugo porque sus músculos no responden como los suyos. No porque quisiera arruinar su precioso vestido. No me hables de condiciones. Vanessa se pasó las manos por el cabello largo y oscuro, frustrada, caminando en círculos como un animal enjaulado. Me tienen harta con el cuento de la lástima. Alejandro no está aquí. Vieja estúpida, no tienes que actuar el papel de la mártir. Él no te ve. Y cuando él no está aquí, mando yo. ¿Entendiste? Mando yo. Alejandro, apretando los dientes con tanta fuerza que le dolía la mandíbula, pensó, oh. Sí estoy aquí y estoy viendo exactamente quién eres. La verdadera cara del monstruo. El aire en la cocina se volvió denso, casi irrespirable. La confrontación había pasado de un accidente doméstico a una guerra de posiciones. Vanessa, al ver que la empleada no se apartaba, decidió cambiar de táctica. Su furia explosiva se transformó en una crueldad fría, calculada, mucho más dolorosa que cualquier grito. Se cruzó de brazos, apoyando la cadera contra la isla de granito, y miró a Mateo por encima del hombro de Rosario. Su expresión ya no era de ira caliente, sino de un desdén gélido, una mirada que decía, no vales nada. Míralo, dijo Vanessa con un tono de voz falsamente suave, venenoso. Míralo bien. Rosario, ¿de verdad crees que Alejandro es feliz cargando con esto? Mateo se encogió aún más en su silla. Las lágrimas rodaban silenciosas por sus mejillas, cayendo sobre sus pantalones vaqueros. Intentó limpiarse la cara con el dorso de la mano. Pero el movimiento fue torpilento. El señor Alejandro ama a su hijo más que a su propia vida, respondió Rosario, apretando con suavidad los hombros del niño para transmitirle fuerza. Eso es lo que él dice, para quedar bien ante la sociedad, se burló Vanessa, soltando una risa corta y seca. Pero seamos realistas, un hombre de su estatus, joven, guapo, millonario, ¿tú crees que quiere pasar sus fines de semana empujando una silla de ruedas? ¿Crees que quiere cambiar pañales a un niño de 6 años que ni siquiera puede sostener un vaso? Cállese, espetó Rosario, dando un paso adelante, olvidando por un momento su posición. No le voy a permitir que le envenene la cabeza al niño con sus mentiras. Mateo es la luz de los ojos de su padre. Es una carga. Interrumpió Vanessa pronunciando la palabra con lentitud, saboreando el daño que causaba. Una carga pesada, triste y costosa. Alejandro se va a casar conmigo porque necesita una mujer de verdad a su lado, alguien que brille. No alguien que necesite una rampa para entrar al restaurante. Él está conmigo para escapar de la depresión de esta casa, para escapar de esto. Señaló a Mateo con un gesto vago de la mano, como si señalara una bolsa de basura olvidada en un rincón, desde su escondite. Alejandro sintió que las piernas le fallaban. Se tuvo que apoyar en la pared para no caer. Cada palabra de Vanessa era un puñal que se clavaba en su culpa. ¿Cuántas veces había pensado que estaba cansado? ¿Cuántas veces había deseado una vida normal? Vanessa estaba usando las inseguridades más profundas de Alejandro y las estaba retorciendo para destruir la autoestima de su hijo. Pero lo que más le dolió no fue lo que dijo de él, sino la reacción de Mateo. El niño levantó la vista con los ojos rojos hinchados y miró a Vanessa. ¿Mi papá? ¿Mi papá no me quiere?, preguntó con un hilo de voz tan frágil que parecía a punto de romperse. Vanessa sonrió. Fue una sonrisa triunfal, malvada. Te tiene lástima, Mateo. Eso no es amor, es pena. Pena porque eres defectuoso, porque nunca vas a correr, nunca vas a jugar fútbol con él, nunca vas a darle los nietos que él quiere. Eres el error que él tiene que cuidar por obligación suficiente. Gritó Rosario. Ya no era una empleada defendiendo a un patrón, era una leona defendiendo a su cachorro. Se giró hacia el niño, se arrodilló frente a él, ignorando el jugo derramado que manchaba su uniforme. Y le tomó la cara entre las manos. No la escuches, mi amor. Mírame a mí. Eso es mentira. Tu papá te adora. Eres perfecto tal como eres. Tienes un corazón gigante. Eres inteligente. Eres bueno. Vanessa soltó una carcajada estridente. Ay, por favor. Qué escena tan conmovedora y patética. La sirvienta y el lisiado unidos por la miseria. Disfruta de tus momentos de heroína, Rosario. Disfrútalos bien, porque, en cuanto tenga ese anillo en mi dedo, Vanessa levantó su mano izquierda desnuda, admirándola bajo la luz. Las cosas van a cambiar radicalmente en esta casa. La mujer caminó hacia ellos. El tacón de sus zapatos, resonando con autoridad sobre el piso, se inclinó cerca de la cara de Rosario, invadiendo su espacio personal. Escúchame bien, igualada. El día que yo me case con Alejandro, tú te vas a la calle sin recomendación, sin liquidación, sin nada. Te voy a acusar de robo si es necesario. Y este niño miró a Mateo con frialdad absoluta. Este niño se va a un internado en Suiza,
1. De esos lugares especiales donde no tengamos que verlo, ni oírlo, ni olerlo. Alejandro aceptará. Hará lo que yo diga porque está desesperado por tenerme contenta. Así que vete despidiendo porque tus días de jugar a la mamá se acabaron. Rosario se puso de pie lentamente, no bajó la mirada. A pesar de la amenaza, a pesar del miedo real a perder su sustento, había una dignidad en ella que Vanessa nunca podría comprar con todo el dinero del mundo. Usted puede echarme, señora, dijo Rosario con voz temblorosa, pero firme, puede quitarme el trabajo, puede dejarme en la calle, pero mientras yo respire. Usted no va a destruir el espíritu de este niño. Usted cree que el poder es tener dinero y gritar. Se equivoca, el poder es amar a alguien más que a uno mismo. Y usted es la persona más pobre que he conocido en mi vida. Vanessa la miró con asco. Como si hubiera olido algo podrido. Límpiame este desastre ahora y más te vale. Que mi vestido quede perfecto o te lo descuento de tu miserable sueldo. Vanessa dio media vuelta dispuesta a salir de la cocina triunfante, convencida de que había ganado la batalla. Convencida de que su futuro de lujos estaba asegurado. No tenía ni la menor idea de que, a 3 metros de distancia, detrás del marco de la puerta, el hombre que tenía el poder de darle todo o quitárselo todo, estaba llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de claridad. Alejandro se secó la cara con la manga de su traje caro. Su expresión cambió. El dolor dio paso a una determinación férrea. Se ajustó el saco. Respiró hondo y dio el primer paso. Para salir de las sombras. El tiempo de la cejera había terminado. El juicio estaba a punto de comenzar. La humillación y la dignidad. El eco de los tacones de Vanessa resonó 2 veces más antes de detenerse en seco. No se había ido. La maldad, cuando se siente impune, siempre busca un último golpe, un último recordatorio de quien ostenta el poder. Giró sobre sus talones, su cabello oscuro abanicando el aire como un látigo. Y volvió a mirar la escena, la empleada arrodillada, y el niño llorando en su silla. Imagen, lejos de ablandarle el corazón. Pareció encender una chispa de satisfacción sádica en sus ojos oscuros. Espera, dijo Vanessa con una voz que había perdido el tono de grito histérico para convertirse en una orden fría y cortante. No he terminado contigo, Rosario, que ya estaba buscando un paño en su delantal para limpiar el piso, levantó la vista. Sus ojos, enmarcados por arrugas de preocupación y años de trabajo duro, mostraban cansancio, pero no sumisión. ¿Qué más desea, señora? Ya le dije que limpiaré el piso inmediatamente. El piso me tiene sin cuidado. Eso es trabajo de alguien de tu clase. Vanessa dio un paso hacia adelante, extendiendo su pierna derecha. Llevaba unos zapatos de tacón alto de cuero beige, inmaculados. Excepto por una pequeña, casi imperceptible, gota de jugo que había salpicado la punta. Mi zapato, el torpe de tu hijo adoptivo lo salpicó. Límpialo. Ahora hubo un silencio espeso en la cocina. Mateo, sintiendo la tensión en el aire, intentó maniobrar su silla hacia atrás, como si quisiera desaparecer de la vista de la mujer que debía ser su futura madre. Yo lo limpio, Vanessa. Balbuceó el niño, estirando su mano temblorosa hacia una servilleta de papel sobre la mesa. Fue mi culpa. Ni se te ocurra tocarme. Vanessa retrocedió bruscamente. Como si la mano del niño tuviera una enfermedad contagiosa. Con lo sucio que eres, capaz y me arruinas el cuero. No quiero que ella lo haga, quiero que ella entienda su lugar. Miró a Rosario con una sonrisa torcida. Vamos de rodillas, límpiame el zapato y hazlo bien, porque si queda una mancha, le diré a Alejandro que me faltaste al respeto y que me lanzaste el jugo tú misma. ¿A quién crees que creerá? ¿A la mujer con la que se va a casar o a la sirvienta vieja que ya debería estar jubilada? Rosario respiró hondo, cerró los ojos por un segundo, tragándose el orgullo. No le importaba humillarse si eso significaba mantener la paz para Mateo, si eso evitaba que el niño sufriera más gritos. Con movimientos lentos y dignos, sacó un pañuelo limpio de su bolsillo. Se acercó a Vanessa, manteniéndose de rodillas sobre el piso frío de cerámica. No lo haga, nana. Gimió Mateo con lágrimas corriendo por su rostro. No es justo, SH. Mi amor, no pasa nada, susurró Rosario sin mirar a Vanessa, concentrada en proteger el corazón del niño. Es solo una mancha. El orgullo no alimenta a mi niño. La dignidad se lleva por dentro. Rosario acercó el pañuelo al zapato de Vanessa, pero justo antes de que pudiera tocar el cuero, Vanessa movió el pie ligeramente, obligando a Rosario a arrastrarse un poco más. Como un perro buscando migajas. Así me gusta, dijo Vanessa mirando hacia abajo con superioridad absoluta, arrodillada. Ese es tu lugar y vete acostumbrando, porque cuando sea la señora de esta casa, vas a pasar mucho tiempo así. Limpiando mis desastres y agradeciendo que te deje respirar el mismo aire que yo. Con una delicadeza que contrastaba con la violencia del momento, Rosario limpió la pequeña gota. Sus manos enguantadas en amarillo chillón
esas manos que habían cocinado, lavado y sanado heridas durante décadas. Trataron el zapato costoso con cuidado profesional. No hubo brusquedad, no hubo gestos de rabia, solo una calma inquietante. Cuando terminó, Rosario levantó la cara. Está limpio, señora. Como su conciencia debería estarlo, pero dudo que haya pañuelo en el mundo que pueda limpiar esa oscuridad. La sonrisa de Vanessa se borró de golpe. Le dio una patada suave pero humillante al hombro de Rosario. Lo suficiente para desequilibrarla y hacerla apoyar una mano en el suelo. Cierra la boca y da gracias que no te hago lamerlo. Ahora levántate y saca a este niño de mi vista. Me da dolor de cabeza verlo ahí tan roto que se vaya a su cuarto y no salga hasta que yo lo diga. Sí. Alejandro llega y pregunta, dile que él. Niños se sentía mal y se durmió. No quiero que arruine mi cena de bienvenida. Vanessa se giró hacia el espejo decorativo de la cocina, arreglándose el cabello y alisándose el vestido, transformando instantáneamente su rostro de bruja en una máscara de dulzura angelical, ensayando la sonrisa que le daría a su prometido. No tenía ni idea de que la audiencia para su actuación ya estaba presente y que el telón estaba a punto de caer sobre su farsa. Mateo, con la cabeza baja, sollozó en silencio. Rosario se levantó. Se sacudió las rodillas con dignidad y se colocó detrás de la silla de ruedas. Vamos, mi cielo, vamos a leer un cuento. Aquí huele a podrido y no es la basura. Mientras empujaba la silla hacia la salida del servicio. Rosario se detuvo un segundo y miró la espalda de Vanessa. No dijo nada más, pero su mirada prometía una justicia divina. Una justicia que estaba más cerca de lo que ella imaginaba. La cejera del padre. El despertar. Alejandro seguía allí fundido con las sombras del pasillo, pero algo dentro de él había muerto en los últimos 5 minutos. La imagen de Rosario, la mujer que había sido como una madre para él también. Tras la muerte de su esposa, arrodillada limpiando el zapato de esa mujer. Se había grabado a fuego en su retina, pero lo que realmente le desgarraba las entrañas era la mirada de Mateo, ese miedo, ese terror absoluto en los ojos de su hijo. ¿Cómo no lo vi? Antes, la pregunta martillaba su cerebro con la fuerza de una migraña repentina. Alejandro cerró los ojos y en la oscuridad de su mente, los recuerdos de los últimos 6 meses comenzaron a rebobinarse. Pero esta vez sin el filtro del enamoramiento. Vio la realidad desnuda, flashback mental. Recordó la primera cena en la que presentó a Vanessa a Mateo. En su momento, Alejandro había visto a una mujer encantadora que se agachaba para saludar al niño. Ahora su memoria le mostraba el detalle que había ignorado. Vanessa no había abrazado a Mateo, le había dado unas palmaditas en la cabeza como quien toca a un perro callejero con miedo a ensuciarse y enseguida se había limpiado la mano con una servilleta disimuladamente. Recordó las veces que Vanessa sugería dejar a Mateo en casa cuando salían. Es que el restaurante no es accesible, mi amor. Va a estar incómodo, decía ella con voz melosa. Es por su bien. Y él, imbécil. Ciego, enamorado de la idea de tener una esposa trofeo, había asentido. Tienes razón, Vanessa. Eres tan considerada. Considerada. La palabra ahora le sabía a ceniza en la boca. No era consideración, era vergüenza. Ella se avergonzaba de su hijo. Recordó las migrañas de Vanessa cada vez que tocaba ir al parque. Oh, como siempre olvidaba comprar el regalo de cumpleaños de Mateo. Dejando que fuera Rosario quien saliera, corriendo a última hora a buscar algo. Alejandro había justificado todo. Está ocupada, tiene mucho trabajo. Se está adaptando, se sintió náuseas. Se sintió el hombre más pobre del mundo, a pesar de los millones en su cuenta bancaria. Había estado a punto de meter al enemigo en su propia casa. De entregarle las llaves de la vida de su hijo a una depredadora emocional. Había estado dispuesto a ponerle un anillo de diamantes en el dedo a una mujer que acababa de patear a la única persona que realmente amaba a su hijo incondicionalmente. Miró de nuevo hacia la cocina. Vanessa seguía allí tarareando una canción de moda, mientras abría el refrigerador y sacaba una botella de vino blanco. Se veía tan tranquila, tan dueña de la situación. No tenía remordimientos. Para ella, humillar a Rosario y aplastar la autoestima de un niño discapacitado era tan irrelevante como aplastar una hormiga. Era parte de su rutina. Alejandro sintió una lágrima caliente y solitaria rodar por su mejilla. No era tristeza por el amor perdido. Ese amor se había evaporado en el instante en que le escuchó gritar. Era dolor por su hijo. Mateo había estado sufriendo esto en silencio. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuántas veces Vanessa le había gritado cuando él no estaba? El niño se sentía mal y se durmió. Esa era la excusa que ella había planeado. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase al llegar del trabajo? Mateo ya está dormido, amor. Estaba muy cansado, y el confiado se iba a la cama con ella dejando a su hijo solo. Probablemente llorando en su almohada, consolado únicamente por la empleada doméstica.
La culpa se transformó en una energía fría y dura. Su mano fue al bolsillo interior de su saco y apretó la caja de terciopelo, el anillo, ese maldito anillo que representaba su estupidez. Lo sacó lentamente. Era una pieza exquisita, diseñada exclusivamente para ella. Ahora le parecía un grillete. Un instrumento de tortura. Observó a Vanessa servirse una copa de vino. La vio sonreírse a sí misma en el reflejo de la copa. Se veía triunfante. Creía que tenía la vida resuelta. Creía que Alejandro era un títere que podía manipular con una cara bonita y un cuerpo perfecto. Alejandro se enderezó. Se ajustó el cuello de la camisa. Aunque sentía que le asfixiaba, se limpió la cara con un gesto brusco. Ya no había lugar para el hombre débil que buscaba afecto. Ese hombre había muerto detrás de la puerta. Quien iba a entrar en esa cocina ahora no era el prometido. Enamorado. Era el padre, era el protector, era el juez. Miró hacia el pasillo por donde se habían ido Rosario y Mateo. Podía escuchar muy a lo lejos la voz suave de Rosario cantándole una canción de cuna al niño para calmarlo. Ese sonido, esa prueba de amor puro y desinteresado, fue el combustible que necesitaba. Alejandro dio un paso fuera de su escondite. El piso de madera crujió levemente bajo su peso. Un sonido que anunció el fin de la farsa. Pero Vanessa, absorta en su celebración prematura, no lo oyó. Mejor quería ver su cara cuando se diera cuenta de que el cajero automático que ella creía tener asegurado acababa de cerrar la cuenta para siempre. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire viciado por la traición, listo para exhalar fuego. La transformación había comenzado. El millonario ciego acababa de recuperar la vista y lo que veía le daba asco. Era hora de limpiar la casa, pero esta vez la basura no estaba en el suelo. Estaba bebiendo su vino. La provocación final. Rosario empujaba la silla de ruedas con urgencia, queriendo sacar a Mateo de aquel infierno de baldosas blancas lo antes posible. Sus manos temblaban sobre las empuñaduras de goma, no por miedo a perder su trabajo, sino por la furia contenida que le quemaba las entrañas. Quería llevar al niño a su habitación. Ese pequeño santuario, donde los gritos de la señora no podían alcanzarlos, donde podía secarle las lágrimas y decirle que él valía más que todo el oro del mundo. Pero Vanessa no había terminado. Su sadismo necesitaba un cierre, un trofeo de guerra. «Alto ahí», ordenó Vanessa, su voz cortando el aire como un chasquido de látigo. Rosario se detuvo en seco. Cerrando los ojos con frustración, Mateo se encogió en su asiento, haciéndose un ovillo, abrazando contra su pecho lo único que le daba consuelo en momentos así. Un pequeño caballo de madera, viejo y despintado. No era un juguete caro, no tenía luces ni sonidos electrónicos. Pero era el último regalo que su madre biológica le había dado antes del accidente que se la llevó y que lo dejó a él en esa silla. Mateo dormía con él, comía con él, vivía a través de ese trozo de madera. Vanessa, con sus ojos de depredadora, captó el movimiento. Sus pupilas se dilataron al ver el objeto sucio y viejo contra la camiseta a rayas del niño. «¿Qué llevas ahí?», preguntó, acercándose con pasos lentos y depredadores. El sonido de sus tacones, clac, 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 era una cuenta regresiva. «No es nada». «Señora», se apresuró a decir Rosario, intentando girar la silla para proteger al niño. «Con su propio cuerpo, es solo su juguete. Vamos a la habitación». «Dije que alto». Vanessa rodeó a Rosario con una agilidad sorprendente y se plantó frente a la silla de ruedas bloqueando el paso. Se inclinó hacia Mateo, invadiendo su espacio vital, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «A ver, enséñame eso». Mateo negó con la cabeza frenéticamente, apretando el caballito contra su corazón. Sus nudillos estaban blancos. «Es mío, por favor». «Vanessa, es de mi mamá». La mención de la madre muerta borró la sonrisa falsa de la cara de Vanessa. Una sombra de celos y desprecio cruzó su rostro. Odiaba todo lo que recordara el pasado de Alejandro, todo lo que no fuera ella y su futuro reinado en esa casa. «Tu mamá está muerta». Mateo dijo con una crueldad tan casual que sonó como si comentara el clima. «Ese juguete es una porquería llena de gérmenes». Además, los niños, que en sus llampisos caros no merecen premios, merecen castigos. «No», susurró Mateo, el pánico quebrándole la voz. «Dame eso». Vanessa estiró la mano, sus uñas largas y perfectamente manicuradas, listas para arrebatar el único consuelo del niño. «No», gritó Mateo tratando de girarse, pero su movilidad era limitada. Vanessa, perdiendo la paciencia, se abalanzó. No hubo delicadeza. Agarró el brazo débil del niño y tiró con fuerza, clavándole las uñas en la piel suave. Mateo soltó un grito de dolor, no tanto por el tirón, sino por el terror de perder su tesoro. «Suéltalo, mocoso malcriado», chilló ella, forcejeando con un niño de 6 años discapacitado. La escena era grotesca, la disparidad de fuerzas. La maldad desnuda de una mujer adulta contra la indefensión absoluta de un pequeño.
Alejandro, desde su escondite, sintió que la sangre le hervía en las venas. Su visión se nubló de rojo. Estaba a punto de salir corriendo, de romper la puerta si era necesario, de estrangular a esa mujer con sus propias manos. Pero entonces sucedió algo que lo detuvo en seco, algo que lo dejó paralizado de asombro. Rosario, la empleada doméstica, la mujer tranquila que siempre bajaba la cabeza, reaccionó con la velocidad de un rayo. Su mano enguantada en amarillo, esa mano de trabajadora, salió disparada y atrapó la muñeca de Vanessa en el aire, justo antes de que lograra arrancar el juguete de las manos de Mateo. El agarre fue férreo, brutal. No fue el toque de una sirvienta pidiendo permiso, fue el agarre de una guardiana deteniendo una amenaza letal. El silencio que siguió fue absoluto. El tiempo pareció detenerse en la cocina. Vanessa se quedó congelada, mirando su propia muñeca atrapada por el guante de goma sucio de jugo, y luego subió la mirada incrédula hacia los ojos de Rosario. ¿Qué? ¿Qué haces?, susurró Vanessa, tan choqueada que apenas le salía la voz. Suéltame, me estás tocando, suéltame ahora mismo, sucia. Pero Rosario no la soltó, al contrario, apretó más fuerte. Sus ojos, normalmente llenos de dulzura, ahora ardían con un fuego sagrado, una furia antigua y poderosa. Le dije que no lo tocara, gruñó Rosario con una voz profunda que parecía salir de la tierra misma. Usted puede insultarme a mí, puede hacerme limpiar sus zapatos con la lengua si quiere, pero al niño no le pone una mano encima mientras yo respire. Estás despedida, aulló Vanessa intentando soltarse. Pero la fuerza de Rosario era superior, alimentada por años de cargar peso y, sobre todo, por el amor furioso hacia ese niño. Te voy a destruir cuando Alejandro se entere de que me agrediste. Te vas a pudrir en la cárcel. Que venga, respondió Rosario, soltando la muñeca de Vanessa con un empujón brusco que hizo trastabillara la mujer hacia atrás. Que venga el señor Alejandro. Ojalá estuviera aquí para ver al demonio con el que se va a casar. Vanessa se frotó la muñeca, donde la marca roja de los dedos de Rosario comenzaba a aparecer. Su rostro se contorsionó en una máscara de odio puro. Eres una muerta de hambre, una simple criada. ¿Quién te crees que eres para interponerte entre la futura madre de este niño y su educación? Yo voy a ser su madre, estúpida. Yo voy a ser la señora de esta casa. Tú no eres nada. Rosario se paró frente a la silla de ruedas, cubriendo a Mateo por completo. Se quitó los guantes de goma lentamente, dedo por dedo, y los tiró al suelo con desprecio, como si se quitara las cadenas de su servidumbre. Usted, su madre. Rosario soltó una risa amarga. Triste, usted no sabe ni qué talla de ropa usa. Usted no sabe que le tiene miedo a la oscuridad. Usted no sabe que llora por las noches pidiendo perdón por no poder caminar. Cállate, gritó Vanessa. No me callo. La voz de Rosario retumbó, llenando cada rincón de la cocina y llegando clara y fuerte a los oídos de Alejandro. ¿Usted cree que ser madre es firmar un papel y vivir en la casa grande? ¿Usted cree que el título se compra con el anillo de diamantes? Rosario dio un paso hacia Vanessa, haciéndola retroceder por primera vez. La revelación, el twist emocional, la confrontación, había llegado a su punto de ebullición. Alejandro, pegado a la pared, sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Cada palabra de Rosario era una bofetada a su propia cejera. Pero al mismo tiempo, era la medicina que necesitaba para curarse. Vanessa, acorralada por la verdad, intentó recuperar su postura altiva, pero temblaba. La criada se había rebelado y eso rompía todos sus esquemas de poder. Eres patética. Rosario, intentas robarte el cariño del niño porque no tienes vida propia. Eres una fracasada que limpia inodoros ajenos. Rosario negó con la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una emoción desbordante, pura y devastadora. Miró a Vanessa con lástima. Sí. Limpio inodoros. Lavo ropa ajena como las obras en la cocina. Pero déjeme decirle algo, señora Vanessa. Rosario se llevó la mano al pecho sobre su corazón. Usted pregunta, ¿quién me creo que soy? Se lo voy a decir. Se giró levemente para mirar a Mateo, quien la observaba con adoración. Con esa mirada que un hijo solo le dedica a quien le da seguridad absoluta. Yo soy la que estuvo ahí cuando le dio su primera fiebre y el señor Alejandro estaba de viaje cerrando negocios. Yo fui la que le sostuvo la mano en el hospital durante cada una de sus 3 operaciones, durmiendo en una silla de plástico incómoda. Mientras usted estaba demasiado ocupada en el spa. Yo soy la que le enseñó a leer cuando, en el colegio, se burlaban de él. Vanessa abrió la boca para replicar, pero Rosario levantó la voz, impidiendo cualquier interrupción. Yo conozco el sonido de su respiración y sé cuando tiene pesadillas antes de que se despierte. Yo sé que su comida favorita es el puré de papas. No el sushi que usted insiste en pedir para aparentar sofisticación. Yo he limpiado sus lágrimas, sus vómitos y sus miedos.
Rosario volvió a clavar sus ojos en Vanessa. Yo no lo parí, señora. No tengo su sangre y no tengo los millones del señor Alejandro, pero en esta casa, en esta vida y ante los ojos de Dios, yo soy su madre. La frase quedó suspendida en el aire, pesada, innegable, absoluta. Soy su madre. Porque madre no es la que engendra ni la que se casa con el papá. Madre que cuida. Madre es la que ama. Madre es la que se pone delante de los monstruos para que no toquen a su hijo. Y usted es solo una visita cara, una visita que ya ha durado demasiado. Vanessa se quedó muda. Por primera vez en toda la discusión no tenía respuesta. La verdad de Rosario era tan aplastante, tan visceral, que ningún argumento sobre dinero, clase social o belleza podía refutarla. Desde su escondite, Alejandro sintió que las piernas le fallaban y se deslizó hasta quedar sentado en el suelo del pasillo. Se cubrió la cara con las manos y lloró. Lloró en silencio, sacudido por la culpa y la gratitud. Durante años había buscado desesperadamente una madre para Mateo. Había salido con mujeres hermosas, educadas, de buena familia, pensando que alguna llenaría el vacío que dejó su esposa. Había estado tan obsesionado con encontrar a la candidata perfecta ya afuera, que no se había dado cuenta de que la madre perfecta ya estaba dentro. Rosario no era la empleada. Rosario era la matriarca de esa familia rota. Ella había mantenido pegados los pedazos de Mateo mientras él, Alejandro, estaba ausente física o emocionalmente. El twist no era un secreto oscuro. Era una revelación de identidad. Alejandro comprendió en ese instante que su deuda con Rosario era impagable. No le pagaba un sueldo, le estaba dando limosna a la mujer que mantenía vivo el corazón de su hijo. ¡Qué discurso tan conmovedor!, dijo finalmente Vanessa, recuperando su veneno, aunque su voz sonaba menos segura. Lástima que el amor no pague las cuentas. Rosario. Cuando Alejandro llegue y vea que me faltaste al respeto, que me agrediste y que te crees la señora de la casa, te va a echar a patadas. Y yo me reiré mientras te vas con tus cajas de cartón. Él me ama a mí. No una vieja sirvienta. Rosario la miró con una calma que asustaba. Ya no tenía miedo. Había dicho su verdad. Había defendido a su hijo. Lo que pasará con ella ya no importaba. Siempre y cuando Mateo supiera que era amado. Puede que me eche, señora. El señor Alejandro es un buen hombre, pero está ciego. Usted lo ha hechizado con su belleza y sus mentiras. Pero prefiero irme a la calle con la conciencia tranquila y el amor de este niño en mi memoria, que quedarme un minuto más viendo cómo usted lo destruye. Rosario se agachó junto a Mateo y le besó la frente. No tengas miedo, mi amor. Pase lo que pase, Nana te ama. Siempre te voy a amar. Nadie puede quitarte eso, ni ella ni nadie. Mateo abrazó el cuello de Rosario y sollozó. No te vayas, Nana, no te vayas. Yo estaré contigo siempre aquí, dijo ella tocando el pecho del niño. Vanessa resopló mirando su reloj. ¡Qué drama! Ya basta. Vete a tu cuarto de servicio y empieza a empacar. Quiero que estés lista para largarte en cuanto llegue Alejandro. Voy a llamarlo ahora mismo para contarle lo que hiciste. Vanessa sacó su teléfono de última generación con una funda dorada brillante y comenzó a marcar el número de Alejandro, sentado en el suelo del pasillo. Sintió vibrar su propio teléfono en el bolsillo. Lo sacó y miró la pantalla. Mi amor, Vanessa parpadeaba en la oscuridad. No contestó, se puso de pie. Se secó las lágrimas, se arregló la corbata. Su rostro ya no tenía rastro de duda. La tristeza había dado paso a una determinación fría, implacable. Era hora de terminar con esto. Era hora de que el señor Alejandro entrara en escena, pero no para salvar a su prometida, sino para salvar a su familia. Y su familia acababa de descubrir eran un niño en silla de ruedas y una mujer con uniforme de servicio. Guardó el teléfono que seguía vibrando y dio el paso definitivo hacia la luz de la cocina. El show de Vanessa estaba a punto de ser cancelado. Definitivamente el precio de la dignidad. La llamada de Vanessa se fue al buzón de voz. La mujer apartó el teléfono de su oreja con un gesto de impaciencia, mirando la pantalla con incredulidad como si el aparato la hubiera insultado personalmente. Mas yo volviendo a marcar con dedos frenéticos, contesta, Alejandro, contesta. El teléfono volvió a sonar en el vacío. Vanessa resopló una mezcla de frustración y ansiedad, comenzando a agrietar su fachada de control absoluto. Necesitaba hablar con él antes de que llegara. Necesitaba preparar el terreno, sembrar la semilla de la duda, pintar a Rosario como una loca senil y peligrosa antes de que la sirvienta tuviera oportunidad de abrir la boca. En su mente retorcida, la estrategia era clara: atacar primero, llorar después y finalmente cobrar su premio. Pero el silencio, del otro lado de la línea, la ponía nerviosa.
Rosario, mientras tanto, no se había movido. Seguía de pie junto a Mateo, con una mano sobre el hombro del niño, transmitiéndole una calma que ella misma no sentía. Sabía que sus días en esa casa estaban contados. Vanessa se encargaría de ello. Pero antes de irse, antes de ser expulsada del único hogar que Mateo conocía, Rosario tenía una última cuenta que saldar. No quería deberle nada a esa mujer. No quería que en el futuro Vanessa pudiera decir que la criada se había ido debiendo algo, con manos temblorosas por la adrenalina. Rosario metió la mano en el bolsillo profundo de su delantal blanco. Sus dedos rozaron la tela gastada y encontraron lo que buscaba, un pequeño sobre de papel manila doblado y arrugado por el uso. Vanessa, al ver el movimiento periférico, bajó el teléfono y la miró con sospecha. ¿Qué haces? ¿Ahora vas a sacar un arma? ¿Me vas a robar antes de irte?, preguntó, con una mueca de asco, dando un paso atrás por instinto. Rosario no respondió. Abrió el sobre con lentitud deliberada. Dentro no había mucho, pero para ella era un mundo. Eran billetes de baja denominación, arrugados, algunos con esquinas dobladas. Dinero que había ido guardando centavo a centavo. Era su fondo de emergencia, el dinero que ahorraba para comprarle a Mateo un videojuego especial adaptado que él quería para su cumpleaños o para sus propias medicinas de la artritis que a veces le quemaba las manos por las noches. Rosario sacó el fajos de billetes. No era una fortuna, pero era todo lo que tenía encima. Usted dijo que le ensucié el vestido, dijo Rosario. Su voz sonando extrañamente calmada en medio de la tormenta. Dijo que mis manos sucias arruinaron su ropa de diseñador. Vanessa miró los billetes viejos en la mano de Rosario y soltó una carcajada incrédula, una risa aguda y cruel que hizo que Mateo se tapara los oídos. ¿Qué es eso? ¿Una broma? ¿Piensas pagarme un vestido de seda italiana con eso? Por favor. Con esa miseria no te alcanza ni para comprar el botón de mi blusa. Es mi sueldo de la semana, dijo Rosario extendiendo la mano con el dinero. No había vergüenza en su gesto, solo una dignidad aplastante. Y aquí hay un poco más de mis ahorros, tómelo. No quiero tu dinero sucio, escupió Vanessa. Tómelo, ordenó Rosario dando un paso adelante y lanzando los billetes a los pies de Vanessa. El dinero cayó como hojas muertas sobre el piso de cerámica blanca, rodeando los zapatos de tacón inmaculados. Cúbrese la tintorería, cúbrese el mal rato, cúbrese el aire que respiramos. Vanessa miró el dinero en el suelo. Por un segundo. La avaricia brilló en sus ojos. A pesar de tener acceso a las tarjetas de crédito de Alejandro, Vanessa nunca despreciaba el dinero, viniera de donde viniera, pero su orgullo era más fuerte. Eres patética, dijo Vanessa pateando un billete de 50 pesos con la punta de su zapato. ¿Crees que pagando puedes borrar lo que hiciste? Me faltaste al respeto, me agrediste. Eso no se paga con dinero, se paga con cárcel o con la calle. No le estoy pagando para que me perdone, aclaró Rosario, irguiéndose cuán alta era, pareciendo de pronto mucho más alta que la mujer rica frente a ella. Le estoy pagando para que no tenga excusa de volver a dirigirle la palabra a este niño, por lo que resta del día. Mi deuda está saldada. Ese dinero es limpio, señora. Se ganó restregando pisos y cuidando lo que usted desprecia. Vale más que todo lo que usted lleva puesto, porque este dinero tiene honor. Mateo tiró de la manga de Rosario, llorando abiertamente. Ahora, nana, no es tu dinero. Es para tus medicinas. Rosario se agachó rápidamente y le secó las lágrimas con sus pulgares, ignorando a Vanessa por completo. El dinero va y viene. Mi amor, mi dignidad no y tu tranquilidad tampoco. No llores. No le des el gusto de ver tus lágrimas. Los príncipes no lloran frente a las brujas. Vanessa, enfurecida por ser ignorada y llamada bruja indirectamente, apretó los puños. Se sentía humillada. ¿Cómo se atrevía esa mujer pobre a tirarle dinero a ella? Era el mundo al revés. Se suponía que ella, la futura dueña de la mansión, debía tirar las monedas, no recibirlas. Recoge eso, siseó Vanessa. Recoge tu basura de mi piso ahora mismo. O te juro que, o te juras que, interrumpió Rosario, poniéndose de pie de nuevo. Me va a pegar. Hágalo. Pero recuerde que las marcas en mi cara se verán muy mal cuando llegue el señor Alejandro. ¿Cómo? ¿Le explicará que la dama de sociedad golpeó a una anciana? Vanessa levantó la mano, temblando de ira pura. Estaba a punto de perder el control por completo. Quería bofetear esa cara arrugada y desafiante. Quería borrar esa mirada de superioridad moral. Lárguense, gritó Vanessa, señalando la puerta trasera con un dedo que temblaba. Fuera de mi vista. Los dos váyanse al cuarto de servicio y enciérrense con llave. No quiero verlos hasta que llegue Alejandro y pueda echarte yo misma a la calle como a un perro. Nos vamos, dijo Rosario tomando las manillas de la silla de ruedas. Pero no porque usted lo ordene. Nos vamos porque el aire aquí está contaminado. Rosario comenzó a girar la silla. Las ruedas chirriaron levemente sobre el piso.
Pasaron por encima de los billetes tirados. Ninguno de los dos, ni la empleada ni el niño, miró hacia abajo. Dejaron el dinero allí como una ofrenda a la codicia de Vanessa. Un monumento a su miseria espiritual. Y deja ese dinero ahí. Gritó Vanessa a sus espaldas, aunque nadie había hecho ademán de recogerlo. Será tu liquidación. No esperes ni un centavo más de esta familia. Rosario no contestó. Empujó la silla hacia el pasillo que conectaba la cocina con el área de servicio y la entrada principal. Vanessa se quedó sola en medio de la cocina, respirando agitadamente. Su pecho subía y bajaba con violencia. Se sentía victoriosa, pero al mismo tiempo extrañamente vacía. Miró el dinero esparcido a sus pies, se agachó rápidamente, casi por reflejo, y recogió un billete de 200 pesos. Lo alisó con sus dedos manicurados. Estúpida vieja, murmuró para sí misma, guardándose el billete en el escote de su vestido. Dinero es dinero. Se arregló el cabello frente al reflejo del horno microondas. Se puso su mejor sonrisa, esa, que ensayaba frente al espejo, la sonrisa de mujer perfecta, madre abnegada. Calma, Vanessa, se dijo en voz alta. Todo está bien. Alejandro llegará. Le dirás que la vieja se volvió loca, que te atacó. Que el niño estaba histérico y tuviste que controlarlos. Él te creerá, siempre te cree. Eres su diosa. Sacó su polvera y se retocó el maquillaje, ocultando el rubor de la ira. Estaba lista. El escenario estaba montado, solo faltaba el protagonista masculino para cerrar el trato. No tuvo que esperar mucho. El sonido de la puerta principal abriéndose llegó hasta la cocina. No fue un portazo. Fue un sonido suave, controlado. El sonido de alguien que entra a su propia casa con la llave en la mano. El corazón de Vanessa dio un vuelco. Llegó, susurró. Rápidamente se pellizcó las mejillas para darse color. Desordenó un poco su cabello para parecer víctima de una agresión y corrió hacia el arco de entrada de la cocina, lista para interceptarlo antes de que viera a nadie más. Alejandro, gritó con voz quebrada, fingiendo llanto. Alejandro, mi amor, gracias a Dios que llegaste a la entrada del juez. Alejandro entró en el campo visual de la cocina. Su figura recortada contra la luz del vestíbulo parecía más grande, más imponente de lo que Vanessa recordaba. Llevaba su traje azul marino impecable. Pero había algo diferente en su postura. Normalmente, cuando llegaba de viaje, entraba con los brazos abiertos, una sonrisa cansada, pero feliz, buscando sus labios. Hoy no. Hoy entró caminando despacio, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, los hombros tensos y la cabeza alta. Su rostro era una máscara de piedra. No había sonrisa, no había brillo en los ojos, solo una oscuridad profunda y aterradora. Vanessa, cegada por su propia actuación, no captó la señal de peligro. Se lanzó hacia él, abrazándolo por el cuello, hundiendo su cara en su pecho, sosando con un dramatismo digno de un premio Oscar. Oh, mi amor, qué horrible. Qué horrible ha sido. Lloró falsamente frotándose contra él. Tienes que ayudarme. Esa mujer está loca. Alejandro nos movió, no levantó los brazos para rodearla. Se quedó rígido como una estatua de hielo, dejando que ella se abrazara a un poste. Sus ojos, fríos y analíticos, miraron por encima de la cabeza de Vanessa. Vio el piso sucio con la mancha de jugo seca y pegajosa. Vio los billetes arrugados esparcidos por el suelo como basura. Vio los guantes de goma amarillos tirados en una esquina, testigos mudos de la rebelión. Y al fondo, en la entrada del pasillo de servicio, vio la silla de ruedas detenida. Rosario había frenado al escuchar la voz de Alejandro. Ella y Mateo estaban allí congelados, esperando la sentencia, con el miedo pintado en sus rostros. Alejandro sintió un dolor agudo en el pecho al ver la cara de su hijo. Mateo tenía los ojos hinchados y rojos y se aferraba a la mano de Rosario como si fuera su tabla de salvación en medio de un naufragio. Alejandro, dime algo, insistió Vanessa, separándose un poco para mirarlo a la cara, desconcertada por su falta de reacción. ¿No me escuchas? Me atacó, Rosario. Me atacó. Me agarró del brazo. Me empujó. Mira, Vanessa le puso su muñeca bajo la nariz, mostrando la leve marca roja donde Rosario la había sujetado para evitar que le robara el juguete al niño. Mira lo que me hizo esa salvaje, continuó Vanessa subiendo el volumen, nerviosa por el silencio de él, y todo porque intenté corregir al niño. Mateo se portó fatal. Alejandro tiró el jugo a propósito. Me insultó, me dijo que me odiaba, y cuando intenté hablar con él, Rosario se me echó encima como un animal. Tienes que despedirla ya ahora mismo. No me siento segura en esta casa con ella. Alejandro bajó la vista lentamente hacia Vanessa. La miró a los ojos. Fue una mirada tan intensa, tan cargada de un conocimiento oculto, que Vanessa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Te atacó?, preguntó Alejandro. Su voz era baja, monótona, carente de cualquier inflexión emocional.
Era la voz de un juez leyendo un veredicto, no la de un novio preocupado. Sí, exclamó Vanessa, sintiendo un alivio momentáneo al creer que él estaba prestando atención. Me atacó físicamente y me insultó. Me dijo cosas horribles. Dijo que tú eras un tonto por estar conmigo. Dijo que ella mandaba aquí. Tienes que creer en mí. Amor, estoy temblando. Mírame. Estoy temblando de miedo. Vanessa levantó sus manos para mostrar un temblor fingido. Alejandro no miró sus manos. Dio un paso lateral, esquivándola suavemente, como si ella fuera un mueble mal colocado, rompiendo el contacto físico. Vanessa se quedó con los brazos en el aire, desequilibrada por el rechazo. Alejandro, ¿qué haces?, preguntó con un tinte de pánico real, filtrándose en su voz. Él no le respondió. Caminó directamente hacia el fondo de la cocina, hacia donde estaban Rosario y Mateo. Sus pasos resonaron en el silencio tenso. Toc, toc, toc. Vanessa se giró indignada. Alejandro, te estoy hablando. No me des la espalda. Esa mujer es peligrosa. Alejandro llegó frente a la silla de ruedas, se detuvo. Miró a Rosario a los ojos. La empleada bajó la cabeza, esperando el despido, esperando los gritos. Señor Alejandro, yo empezó a decir Rosario con la voz quebrada. ¿Puedo explicarle? Alejandro levantó una mano suavemente para callarla, no con agresividad, sino con respeto. Luego, lentamente, con una solemnidad que hizo que el aire se espesara, se arrodilló. No se arrodilló ante Vanessa para pedirle perdón. Se arrodilló ante su hijo, quedó a la altura de los ojos de Mateo. Vio el terror en la mirada del niño. Vio cómo Mateo retrocedía instintivamente, esperando que su propio padre lo regañara por la mancha en el piso. Ese gesto, ese pequeño movimiento de retroceso de su propio hijo, rompió el corazón de Alejandro en 1000 pedazos y lo reconstruyó en forma de una fortaleza inexpugnable. Mateo, dijo Alejandro con una voz irreconocible por la ternura, una voz que Vanessa jamás había escuchado. Hijo, perdón, papá. Suelozó Mateo tapándose la cara con las manos. Perdón por el jugo. No me mandes al internado, no eches a Nana. Yo fui malo. Yo fui torpe. Alejandro cerró los ojos un segundo, tragando el nudo en su garganta. Extendió las manos y tomó las muñecas de Mateo, apartándolas suavemente de su cara para poder verlo. Mírame, Mateo. Mírame a los ojos. El niño obedeció temblando. Tú no eres malo, tú no eres torpe y nadie, escúchame bien, nadie te va a mandar a ningún internado. Pero Vanessa dijo. Mateo miró de reojo a la mujer que estaba al otro lado de la cocina. Pálida y con la boca abierta, Alejandro no se giró. Mantuvo su foco total en el niño. Lo que Vanessa dijo no importa. Lo único que importa es lo que yo vi, ¿viste?, susurró Mateo. ¿Qué? La voz de Vanessa sonó aguda y estridente desde atrás. ¿De qué estás hablando, Alejandro? ¿Qué viste? Alejandro se puso de pie lentamente. Su sombra se proyectó larga sobre el piso de la cocina. Se giró hacia Vanessa. Esta vez la máscara de hombre tranquilo había desaparecido por completo. Su rostro era una tormenta contenida. Vi todo, Vanessa, dijo Alejandro. Su voz retumbó en las paredes. Grave y terrible. Estaba ahí detrás de la puerta. El color desapareció del rostro de Vanessa instantáneamente, como si alguien hubiera bajado un interruptor. Su piel bronceada se tornó de un gris enfermizo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Qué?, balbuceó. Tú estabas ahí. Llegué hace 10 minutos, continuó Alejandro avanzando paso a paso hacia ella, acorralándola contra la isla de la cocina. Te escuché gritar. Te escuché insultar a mi hijo. Te escuché amenazar a Rosario. Te vi intentar quitarle su juguete. Te vi obligar a esta mujer, que vale 100 veces más que tú, a arrodillarse para limpiar tu zapato. Vanessa retrocedió hasta que su espalda chocó contra el granito frío. Intentó sonreír. Una mueca grotesca y temblorosa de pánico. Alejandro, mi amor, no es lo que parece. Estás malinterpretando todo. Yo ya estaba estresada. Era una broma, era un método de disciplina. Tú sabes cómo son los niños. Mienten. Cállate. El grito de Alejandro fue tan potente que los cristales de la alacena vibraron. Vanessa se encogió aterrorizada. Nunca, jamás lo había visto así. Alejandro metió la mano en su bolsillo. Vanessa contuvo el aliento, pensando por un segundo absurdo que sacaría el anillo para perdonarla. Pero Alejandro sacó su mano vacía y señaló el dinero en el suelo. «Recógelo», ordenó. «¿Qué?», preguntó ella confundida. Era el dinero de Rosario. «Recógelo ahora, Alejandro. Por favor». Empezó a llorar ella, esta vez lágrimas reales de miedo. «Que lo recojas», tronó él. Temblando de pies a cabeza, la mujer altiva, la que minutos antes se sentía la dueña del mundo, se agachó. Sus rodillas golpearon el suelo duro, con dedos torpes.
Comenzó a juntar los billetes arrugados que ella misma había despreciado. Alejandro la miró desde arriba con la misma frialdad con la que uno mira a una cucaracha antes de pisarla. «Mira qué ironía», dijo Alejandro con un desprecio que cortaba como un bisturí. «Hace 5 minutos obligaste a una mujer honesta a arrodillarse por capricho. Ahora te arrodillas tú por tu propia codicia». Alejandro se volvió hacia Rosario y Mateo. Su expresión se suavizó al instante. Rosario dijo con voz ronca por la emoción. «Sí, señor», respondió ella, abrazando a Mateo aún sin creer lo que pasaba. «Perdóname», dijo el millonario, «perdóname por haber sido tan ciego. Perdóname por haber traído a este monstruo a nuestra casa». Luego miró a Vanessa, que cejía en el suelo con el dinero en las manos, llorando y manchando su maquillaje perfecto. «Levántate y lárgate de mi casa», dijo Alejandro en voz baja. «Letal. Tienes 5 minutos para sacar tus cosas antes de que llame a seguridad y te saquen arrastrando. Y si te atreves a llevarte algo que no sea tuyo, te juro por la memoria de la madre de mi hijo que te haré pasar el resto de tu vida en los tribunales». Vanessa se levantó torpemente, soltando el dinero que volvió a caer al suelo. «Alejandro, nos íbamos a casar. Te amo». Alejandro soltó una risa seca. «Sin humor. Tú no amas a nadie, Vanessa. Tú amas mi tarjeta de crédito. Pero tengo una mala noticia para ti. La cuenta está cerrada y el banco te acaba de embargar». Alejandro se giró dándole la espalda definitivamente y caminó hacia su verdadera familia, dejando a la villana sola. Destruida y expuesta en medio de su propia maldad, el juicio había terminado. La sentencia era el exilio, pero para Alejandro, Rosario y Mateo, la redención apenas comenzaba. La sentencia verbal. El silencio que siguió a la orden de Alejandro fue más pesado que cualquier grito. Vanessa se quedó paralizada en medio de la cocina con las manos vacías y temblorosas, mirando la espalda del hombre que hasta hace 5 minutos era su pasaporte a una vida de lujos ilimitados. Su cerebro, acostumbrado a manipular y salir victoriosa, colapsó por un instante. No podía procesar que el juego hubiera terminado. No podía aceptar que una simple broma con el niño lisiado le costara millones de dólares. No. Gritó Vanessa, rompiendo su parálisis y corriendo hacia él. Se aferró a la mengue de su saco, clavando sus uñas perfectamente manicuradas en la tela costosa, desesperada. «No me puedes hacer esto, Alejandro. Piensa en lo que dirá la gente. Las invitaciones ya se enviaron. Mi vestido está comprado. Seremos el hazmerreír de la sociedad». Alejandro se detuvo, pero no se giró. De inmediato sintió la mano de ella en su brazo como si fuera una garrapata intentando chupar lo último que quedaba de su paciencia. Con un movimiento lento y deliberado, levantó su propia mano y despegó los dedos de Vanessa de su ropa, uno por uno con una repulsión física evidente. «¿La gente?», preguntó Alejandro girándose finalmente. Su rostro estaba peligrosamente cerca del de ella y sus ojos eran 2 abismos oscuros. «¿Te preocupa el que dirán, Vanessa? Acabas de torturar psicológicamente a un niño de 6 años. Acabas de humillar a una mujer mayor que te ha servido con respeto. Y tu preocupación son las invitaciones de boda. Es que no lo entiendes», sollozó ella, las lágrimas corriendo sobre el maquillaje y creando surcos negros en sus mejillas, arruinando su belleza artificial. Estaba nerviosa. La presión de ser la esposa perfecta, de ser la madre perfecta para Mateo, me superó. Solo quería que él aprendiera disciplina. Lo hice por él, Alejandro. Lo hice por nosotros. Alejandro soltó una risa amarga que heló la sangre de los presentes. «Por nosotros, no. Vanessa, lo hiciste por ti, porque te molesta su presencia. Porque te molesta que su silla de ruedas raye tus pisos imaginarios. Porque te molesta que él requiera atención que tú quieres solo para ti». Alejandro dio un paso hacia atrás, creando una distancia física y emocional insalvable. Caminó hacia donde estaban los billetes que Vanessa había dejado caer por segunda vez. Se agachó con una delicadeza reverencial. Comenzó a recoger el dinero de Rosario. Alisó billetes arrugados de 20 pesos contra su pierna. «Mira esto», dijo Alejandro, levantando el dinero humilde en su mano. «Tú ves papel sucio, tú ves miseria, como dijiste, yo veo dignidad. Yo veo sacrificio». Rosario tiró sus ahorros al suelo, no porque le sobrara el dinero, sino porque su honor no tiene precio. Ella estaba dispuesta a pagar por defender a mi hijo. Se acercó a Vanessa de nuevo, obligándola a retroceder hasta chocar con la encimera. Le puso los billetes frente a la cara, obligándola a oler el dinero gastado, el dinero de trabajo real. «Tú tienes tarjetas de crédito sin límite, Vanessa. Tienes joyas, tienes ropa de diseñador, pero eres pobre. Eres la mujer más pobre que he conocido en mi vida. Tienes el alma vacía». Y esta mujer, señaló a Rosario con un gesto de cabeza, «esta mujer que gana el sueldo mínimo es millonaria en todo lo que a ti te falta: lealtad, amor y coraje. Es una sirvienta.
chilló Vanessa perdiendo el control, incapaz de soportar la comparación. Es una criada ignorante. ¿Cómo te atreves a compararme con ella? Yo soy una dama. Yo estudié en los mejores colegios. Yo soy joven, soy bella. La belleza se acaba, Vanessa. La juventud se pudre. Pero la maldad deja cicatriz. Alejandro, bajó la voz a un susurro letal. Me escondí detrás de esa puerta rezando para ver a la mujer dulce de la que me enamoré. Quería ver cómo tratabas a mi hijo cuando yo no estaba para confirmar que eras la madre que él necesitaba. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Y descubrí la verdad. Descubrí que la madre ya estaba aquí. Llevaba uniforme azul, y a cloro y a esfuerzo. Tú solo eras un parásito bonito esperando desangrarme. Vanessa abrió la boca para replicar, para lanzar una última mentira. Pero Alejandro la cortó en seco con un gesto de mano tajante. Se acabó el debate. No quiero tus excusas. No quiero tus lágrimas de cocodrilo. Lo único que quiero de ti en este momento es una cosa. Alejandro extendió la palma de su mano derecha, abierta y exigente frente a ella. El anillo. Dámelo. La humillación de la villana. La petición quedó suspendida en el aire como una guillotina a punto de caer. El anillo, un diamante y de 3 quilates, corte esmeralda montado en platino. No era solo una joya, era el símbolo del estatus de Vanessa, su trofeo. Su garantía de futuro. Quitárselo significaba admitir la derrota total. Significaba volver a ser. Vanessa se cubrió la mano izquierda con la derecha instintivamente, protegiendo la joya contra su pecho. No susurró con los ojos desorbitados. Es mío. Tú me lo diste. Es un regalo. No puedes quitármelo. Es ilegal. Ese anillo no era un regalo, Vanessa. Era una promesa. Dijo Alejandro, su voz endureciéndose aún más. Era un contrato. Tú prometiste amar y cuidar a mi familia. Rompiste el contrato en el momento en que llamaste estorbo a mi hijo. Ese anillo representa un compromiso que tú nunca tuviste intención de cumplir. Devuélvelo ahora o llamo a la policía y te acuso de robo porque, en este momento ya no eres mi prometida. Eres una extraña con una joya de mi familia que no le pertenece. No me lo quito. Gritó ella histérica, retrocediendo hacia la salida. Vale una fortuna. Me lo merezco por aguantar a tu hijo. Me lo merezco por el tiempo que perdí contigo. Alejandro avanzó. No corrió. Pero su paso fue tan decidido que Vanessa tropezó con sus propios pies y cayó sentada en una de las sillas del comedor de diario. Tiempo perdido, Alejandro se inclinó sobre ella, apoyando las manos en los brazos de la silla, atrapándola. ¿Quieres hablar de lo que te mereces? Te mereces que llame a cada uno de mis amigos en el club social y les cuente exactamente quién eres. Te mereces que llame a las agencias de relaciones públicas y les diga que la encantadora Vanessa es una maltratadora de niños discapacitados. Te mereces que tu nombre sea veneno en esta ciudad. La amenaza social fue mucho más efectiva que cualquier amenaza física. Vanessa palideció. Su reputación era lo único que le quedaba para Casara. Otro millonario si este plan fallaba. Si Alejandro hablaba. Estaba acabada. Nadie de la alta sociedad le abriría la puerta. Temblando incontrolablemente, Vanessa levantó su mano izquierda. Sus dedos estaban rígidos. Empezó a tirar del anillo debido al calor del momento y a la hinchazón por el llanto y la furia. El anillo se atascó en el nudillo. No sale, lloró ella forcejeando con la joya. Te juro que no sale. Haz que salga, ordenó Alejandro sin piedad. Rosario desde el fondo observaba la escena en silencio. No había triunfo en su mirada. Solo una tristeza profunda por la miseria humana. Mateo había dejado de llorar y miraba a su padre con asombro, viendo por primera vez al héroe que siempre había soñado. Vanessa tiró con fuerza, rascándose la piel, haciéndose daño. Finalmente, con un pop doloroso, el anillo se deslizó fuera de su dedo. La marca blanca que dejó en su piel bronceada parecía una cicatriz de su fracaso. Vanessa sostuvo el anillo. Un segundo, dudando, mirándolo con codicia. Toma tu maldito anillo. Escupió lanzándoselo al pecho Alejandro. Ojalá te atragantes con él. Ojalá tú y tu hijo se queden solos para siempre con esa vieja bruja. Nadie te va a querer, Alejandro. Nadie quiere cargar con un niño roto. Alejandro atrapó el anillo en el aire con una mano, con reflejos felinos. Ni siquiera lo miró. Lo metió en su bolsillo como si fuera una moneda de poco valor. Prefiero estar solo Mailas que mal acompañado un minuto más por alguien como tú. Respondió Alejandro con calma. Y sobre mi hijo, él no está roto. El único ser humano roto aquí eres tú. Te falta el corazón, te falta la empatía. Te falta todo lo que nos hace personas. Alejandro sacó su teléfono celular, marcó un número rápido y puso el altavoz. Carlos dijo sin dejar de mirar a Vanessa a los ojos.
Sí, señor Alejandro, respondió la voz grave del jefe de seguridad desde el otro lado. Necesito que vengas a la cocina ahora mismo y trae a 2 hombres más. Vanessa se puso de pie de un salto alarmada. ¿Qué haces? Me voy, ya me voy. No necesito que tus gorilas me saquen, tienes 3 minutos. Dijo Alejandro mirando su reloj de muñeca. Carlos está en la entrada. Si en 3 minutos sigues dentro de mi propiedad te sacarán a la fuerza. Y Vanessa. Alejandro bajó el tono volviéndolo gélido. Asegúrate de que en tu maleta solo vaya tu ropa. Si falta una sola cuchara de plata, te juro que te denuncio. Vanessa soltó un grito de frustración pura. Un sonido gutural de rabia impotente. Agarró su bolso de marca de la encimera y salió corriendo de la cocina, sus tacones golpeando el suelo con un ritmo frenético y desesperado. Te odio, los odio a todos, se oyó su grito desvanecerse por el pasillo hacia las escaleras. Alejandro se quedó quieto un momento, escuchando cómo el huracán Vanessa abandonaba sus vidas. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire que de repente parecía más limpio, más ligero. La tensión eléctrica que había dominado la habitación comenzó a disiparse, dejando tras de sí un silencio que no era vacío, sino de alivio. Se giró lentamente hacia las 2 personas que quedaban en la cocina. Rosario seguía de pie junto a la silla de ruedas, con las manos entrelazadas sobre su delantal, la cabeza baja, esperando su turno. Mateo miraba a su padre con ojos grandes y brillantes. Una mezcla de miedo risidual y esperanza naciente. Alejandro sintió que las piernas le pesaban toneladas, no por el cansancio físico, sino por el peso emocional de la culpa. Caminó hacia ellos, no como el patrón, no como el millonario. Caminó como un hombre que acaba de despertar de un coma largo y se da cuenta de que casi pierde lo más importante. Llegó frente a Rosario. Ella intentó retroceder un paso por hábito, por respeto. Por miedo a que la ira del señor también la alcanzara a ella por haber causado el alboroto. Señor, yo voy a preparar mis cosas también, murmuró Rosario con la voz rota. Entiendo que después de este escándalo usted quiera, Rosario. La interrumpió Alejandro suavemente. Él extendió las manos y, para sorpresa absoluta de la mujer, tomó las manos de ella, esas manos ásperas, trabajadas, con las articulaciones un poco hinchadas. Alejandro las sostuvo entre las suyas, que eran suaves y cuidadas. No vas a preparar nada, dijo Alejandro, y su voz tembló por primera vez. Tú no te vas a ninguna parte, a menos que tú quieras irte. ¿Por qué no puedes perdonarme por haber sido tan ciego? Rosario levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Perdonarlo, señor. Yo no tengo nada que perdonar, solo hacía lo que tenía que hacer. Hiciste lo que yo debía hacer. Corrigió Alejandro apretando sus manos. Me salvaste a mi hijo. Me salvaste de cometer el peor error de mi vida. Rosario. Alejandro se tragó el nudo en la garganta y se inclinó levemente en señal de reverencia. Gracias. No como empleado a jefe, gracias como padre a madre. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla arrugada de Rosario. Solo cuídelo, señor. Él lo necesita a usted. No necesita una mamá nueva. Lo necesita a usted. Alejandro soltó una mano de Rosario y se giró hacia Mateo. Se arrodilló de nuevo, quedando cara a cara con el niño. El pequeño caballo de madera cejía apretado contra el pecho de Mateo. Papá, susurró el niño. Ya se fue la bruja. Alejandro sonrió. Una sonrisa triste, pero genuina. Llena de amor. Sí, campeón, se fue y no va a volver nunca más. Te lo prometo. Alejandro abrió los brazos. Mateo no dudó. Se lanzó hacia adelante, casi cayendo de la silla. Y rodeó el cuello de su padre con sus bracitos débiles. Alejandro lo atrapó, lo sacó de la silla y lo abrazó con una fuerza desesperada, hundiendo la cara en el cuello de su hijo. Respirando su olor a niño, a jabón y a inocencia. Perdóname. Mateo, perdóname por no haber estado ahí, perdóname por no haber visto. Te quiero, papá, respondió el niño, llorando de alivio contra el hombro de su traje caro. Te quiero mucho. En ese abrazo, en esa cocina blanca que ahora parecía cálida, Alejandro supo que, aunque Vanessa se había llevado el sueño de una familia perfecta de revista, él se había quedado con algo mucho mejor. Una familia real, una familia construida no con sangre o anillos de diamantes, sino con lealtad y verdades dolorosas. Pero aún faltaba una cosa, el cierre final, la justicia completa. Alejandro levantó la vista hacia Rosario, que se secaba las lágrimas con la punta del delantal. Rosario, dijo Alejandro poniéndose de pie con Mateo en brazos. Prepara la mesa grande, la del comedor principal. Señor, preguntó ella confundida. Para usted y el niño, respondió Alejandro con firmeza. Para 3. Hoy no vas a servir la cena, Rosario. Hoy vas a cenar con nosotros en la mesa. Como la familia que eres. Rosario abrió los ojos como platos. Pero, señor, no es correcto. Yo tengo mi uniforme. Es lo más correcto que ha pasado en esta casa en años, sentenció Alejandro.
y al el uniforme. Eres la abuela de este niño en todo, menos en sangre, y a partir de hoy te trataré como tal. Alejandro se giró hacia el pasillo con su hijo en brazos, caminando hacia un futuro incierto, pero honesto, dejando atrás los fantasmas de una vida de apariencias. La pesadilla había terminado. La vida de verdad acababa de empezar. El clímax emocional, la mesa prohibida. La puerta principal se cerró con un golpe sordo, un sonido definitivo que selló la salida de Vanessa de sus vidas. El eco se desvaneció, dejando la casa sumida en un silencio que, por primera vez en meses, no estaba cargado de tensión, sino de una extraña y frágil paz. Alejandro seguía con Mateo en brazos, sintiendo el peso de su hijo, un peso que había evitado cargar durante demasiado tiempo bajo la excusa del trabajo y el cansancio. Caminó hacia el comedor principal, no el desayunador de la cocina, sino el gran salón. Ese espacio intimidante con una mesa larga para 12 personas que solo se usaba en Navidad o para impresionar a socios comerciales. Rosario lo seguía a unos pasos de distancia, caminando con lentitud, sintiéndose una intrusa en su propio lugar de trabajo. Sus manos, ya sin los guantes de goma, jugaban nerviosamente con el borde de su delantal. Alejandro llegó a la cabecera de la mesa. Depositó a Mateo con suavidad en una de las sillas laterales, asegurándose de que estuviera cómodo. Luego se dirigió a la silla opuesta, la que solía ocupar su difunta esposa, la que Vanessa había reclamado como suya desde el primer día. Alejandro retiró la silla, miró a Rosario. «Siéntate, Rosario». La mujer se detuvo en el umbral del comedor, negando con la cabeza, con los ojos muy abiertos por el pánico. «Señor Alejandro, por el amor de Dios, no puedo. Esto no está bien. Yo soy la empleada. Mi lugar es en la cocina. Si alguien entra y ve esto, nadie va a entrar», interrumpió Alejandro con voz suave pero firme. Si entran. Verán la verdad, verán a la mujer que mantuvo esta casa en pie sentada donde merece. Pero, señor, mi uniforme está sucio. Huele ahí, huele a dignidad. Corrigió Alejandro caminando hacia ella. La tomó suavemente por los hombros y la guió hacia la mesa. Rosario sentía el cuerpo rígido, luchando contra décadas de condicionamiento social que le decían que ella era menos. Alejandro la hizo sentarse. La silla era de respaldo alto, imponente. Rosario se veía pequeña en ella, pero al mismo tiempo extrañamente majestuosa. Alejandro se sentó en la cabecera. Quedaron los tres formando un triángulo en un extremo de la inmensa mesa vacía. «Tengo hambre», dijo Mateo en voz baja, rompiendo el hielo. Alejandro sonrió y por primera vez en años la sonrisa le llegó a los ojos. «Yo también, campeón. Rosario, ¿qué hay para cenar?» Rosario hizo el amago de levantarse de un salto. «Ay, Dios mío, la cena. Tengo el pollo en el horno. Voy a servirles». «Y quieta». Alejandro levantó una mano deteniéndola. «No me has entendido. Hoy tú no sirves». Alejandro se levantó. Se quitó el saco de miles de dólares y lo colgó descuidado en el respaldo de su silla. Se arremangó la camisa blanca. Impecable. «Hoy sirvo yo». Fue a la cocina y regresó minutos después con la fuente de comida y los platos. Sus movimientos eran torpes. No sabía dónde estaban los salvamanteles. Casi tiró un vaso al servir el agua. Era la imagen de un hombre poderoso, aprendiendo a ser humano de nuevo. Cuando la comida estuvo servida, nadie comió de inmediato. Alejandro miró a su hijo y luego a Rosario. «Quiero proponer un brindis», dijo Alejandro levantando su vaso de agua. Rosario, con manos temblorosas, levantó el suyo. Mateo, con una sonrisa tímida, alzó su vaso de plástico de superhéroes que Alejandro había traído de la cocina. «Por la ceguera», dijo Alejandro mirando el líquido transparente, «para que nunca más vuelva a nublar mi vista, y por la familia, la que se elige, no la que se impone». Bebieron. El agua fresca parecía limpiarles el alma. Alejandro cortó un pedazo de pollo para Mateo. «Hijo, necesito que me digas algo y necesito que seas sincero». Mateo dejó de masticar el miedo, volviendo a asomar en sus ojos. «¿Qué hice, papá?» «Nada, tú no hiciste nada malo. Solo quiero saber». Alejandro tragó saliva preparándose para el dolor. «Fue la primera vez. Fue la primera vez que ella te trató así». Rosario bajó la mirada a su plato, apretando los labios. Mateo miró a su nana buscando permiso. Ella sintió levemente. «No, papá», susurró el niño. «Ella ya decía que los niños como yo no deben comer en la mesa bonita porque ensuciamos. Me hacía comer en el cuarto de lavado a veces». El tenedor de Alejandro cayó sobre el plato de porcelana con un estrépito metálico. «Clen en el cuarto de lavado», repitió con la voz ahogada. «Sí», continuó Mateo liberando el secreto que le pesaba. «Y cuando tú llamabas por teléfono en las noches, ella me pellizcaba la pierna si yo quería contarte. Decía que si te decía algo, tú te pondrías triste y te enfermarías del corazón, y que si te morías, me mandarían a un orfanato donde pegan a
Los niños. Alejandro cerró los ojos. Una lágrima solitaria, pesada como el plomo, rodó por su mejilla. El dolor era físico. Imaginó a su hijo comiendo solo entre la lavadora y la secadora. Imaginó el terror de un niño de 6 años, creyendo que su silencio era lo único que mantenía vivo a su padre. Rosario extendió su mano sobre la mesa y, rompiendo la última barrera, cubrió la mano de Alejandro con la suya. Ya pasó, señor. El niño es fuerte, tiene el corazón de su madre. Ha aguantado mucho, pero no se ha roto. Alejandro abrió los ojos y miró la mano de Rosario sobre la suya. No la apartó. La apretó con gratitud desesperada. No sé cómo pagarte esto. Rosario, todo el dinero que te di hoy es basura comparado con lo que mereces. No quiero su dinero, señor Alejandro, dijo ella con firmeza. Solo quiero que me prometa una cosa. Lo que sea, pídeme lo que sea. Prométame que, a partir de hoy, usted llegará temprano. Prométame que usted le leerá el cuento. Prométame que usted será quien lo lleve a las terapias. El niño no necesita juguetes caros ni viajes a Disney, necesita que su papá lo mire. Necesita que su papá no tenga vergüenza de empujar su silla. Alejandro miró a Mateo, vio la esperanza brillando en los ojos del niño como dos faros en la oscuridad. Te lo juro, dijo Alejandro y su voz tenía el peso de una sentencia sagrada. Te juro por mi vida que nunca más me perderé una noche. Te juro que seré sus piernas hasta que él pueda usar las suyas. Y si nunca puede usarlas, seré sus piernas para siempre. Mateo sonrió, una sonrisa amplia, sin dientes frontales, pura felicidad. Entonces, ¿te vas a quedar, papá? De verdad, me voy a quedar, Mateo. Y Rosario también. A partir de mañana, Rosario, tú ya no eres la empleada doméstica. Contrataré a alguien más para que limpie y cocine. Entonces, ¿me despide? Preguntó Rosario alarmada. No te haciendo. Alejandro sonrió entre lágrimas. Te nombro oficialmente la gobernanta de esta casa y la abuela honoraria. Tu único trabajo será asegurarte de que este niño sea feliz y de regañarme a mí si vuelvo a ser un idiota ciego. ¿Aceptas el cargo? Rosario se llevó las manos a la cara y sollozó un llanto liberador que había contenido durante años. Acepto. Señor, acepto. La cena continuó, no con manjares exquisitos, sino con pollo casero y agua. Pero para Alejandro fue el banquete más rico de su vida. El frío mármol del comedor se había calentado. La soledad se había ido, y en el centro de todo, un niño en silla de ruedas reía sin saber que su risa era el pegamento que estaba uniendo los fragmentos de dos adultos rotos. La jornada de transformación. La noche cayó sobre la mansión. Pero por primera vez la oscuridad no trajo miedo. En el pasillo del segundo piso, una pequeña procesión avanzaba hacia la habitación de Mateo. Alejandro empujaba la silla, Rosario caminaba al lado, llevando el pijama del niño. Llegaron a la puerta, habitualmente este era el momento en que Alejandro daba un beso rápido en la frente, desde el marco de la puerta, y se iba a su despacho a revisar correos o a llamar a Vanessa. Hoy cruzó el umbral. La habitación de Mateo estaba llena de juguetes, pero se sentía estéril, ordenada en exceso, como si nadie jugara allí realmente. Alejandro notó ese detalle por primera vez. Es un museo, no un cuarto de niño, pensó con amargura. Yo lo cambio, señor, dijo Rosario instintivamente acercándose para levantar al niño. Alejandro se interpuso suavemente. No, Rosario, enséñame. Señor, enséñame cómo hacerlo. Nunca lo he hecho. Nunca le he puesto el pijama a mi hijo de 6 años. La confesión salió con vergüenza, pero necesaria. Rosario asintió con una sonrisa tierna, se hizo a un lado y comenzó a dar instrucciones. Con cuidado en las rodillas, señor, tienen poca sensibilidad, así que hay que tener cuidado de no golpearlas porque no se quejará. Pero se le hacen moretones. Levante primero el brazo izquierdo. Ese le cuesta un poco más moverlo. Alejandro cejía las instrucciones con la concentración de un cirujano. Sus manos grandes y torpes luchaban con los botones pequeños del pijama de superhéroes. Mateo se reía por las cosquillas. Papá. Tus manos están frías, rió el niño. Lo siento, los siento. Alejandro sopló en sus manos para calentarlas y volvió a intentar abotonar. Dios, esto es más difícil que cerrar una fusión empresarial. Finalmente, Mateo estuvo listo. Alejandro lo levantó en brazos para pasarlo de la silla a la cama. Al hacerlo, notó lo ligero que era. Demasiado ligero. Sintió la fragilidad de sus piernas colgando inertes. Un golpe de realidad lo sacudió. Vanessa lo llamaba estorbo. Yo lo llamaba problema. Y él es solo un pajarito herido. Lo depositó en la cama y lo cubrió con las sábanas. Mateo abrazó su caballo de madera viejo. ¿Me le hizo un cuento?, pidió Mateo. Alejandro miró a Rosario. Ella señaló un estante. Alejandro tomó el primer libro que vio. Se sentó al borde de la cama. La lámpara de noche bañaba la escena en una luz dorada y cálida. Empezó a leer.
Al principio su voz era monótona de ejecutivo, leyendo un informe, pero al ver la cara de fascinación de Mateo, algo cambió. De Alejandro empezó a poner voces, hizo la voz del lobo, hizo la voz del cerdito, se metió en la historia, se olvidó de las acciones de la bolsa, del escándalo social de Vanessa. Solo existían el lobo, el cerdito y la risa de su hijo. Cuando el cuento terminó, Mateo ya tenía los párpados pesados. Papá, murmuró medio dormido. Sí, hijo. Mañana me vas a enseñar a caminar. Vanessa dijo que nunca iba a poder. Dijo que mis piernas estaban muertas. Alejandro sintió un frío en el estómago, cerró el libro lentamente y lo dejó en la mesa. De noche, se inclinó sobre su hijo, apoyando los codos en el colchón, acercando su rostro al del niño. Escúchame bien, Mateo. Tus piernas no están muertas, están dormidas. Y Vanessa mentía. Ella no sabía nada. Alejandro puso sus manos sobre las piernas del niño, sobre la manta. Mañana vamos a empezar. No sé si caminarás mañana o en un mes o en un año. Pero te prometo que vamos a trabajar todos los días. Voy a contratar a los mejores médicos del mundo, no para que te arreglen porque no estás roto, sino para que seas tan fuerte como quieras ser. Tú me vas a ayudar. Yo voy a ser tu entrenador. Voy a ser tu bastón. Y si te caes, yo te levanto. Se acabaron los días de estar sentado, viendo la vida pasar. A partir de mañana vamos a comernos el mundo. Tú y yo. Trato hecho. Alejandro extendió su mano. Mateo sacó su manita de debajo de las sábanas y estrechó la mano gigante de su padre. Trato hecho, papá. Mateo cerró los ojos y por primera vez en meses se durmió en segundos sin miedo, sin pesadillas, con una sonrisa plácida en el rostro. Alejandro se quedó allí observándolo durante mucho tiempo. Observando el subir y bajar de su pecho, sintió una presencia en la puerta. Era Rosario. Estaba apoyada en el marco observando la escena con los ojos brillantes. Alejandro se levantó, con cuidado para no despertar al niño, y caminó hacia la puerta. Salieron al pasillo y Alejandro dejó la puerta entreabierta, tal como le había indicado Rosario, para que entre la luz del pasillo y no le dé miedo. Lo hizo muy bien, señor, susurró. Rosario, no, Rosario. Alejandro negó con la cabeza, pasando una mano por su cabello cansado. Apenas estoy empezando. Tengo 6 años de retraso. Tengo mucho que compensar. El amor recupera el tiempo perdido rápido. Señor, hoy usted le curó más heridas a ese niño que todos los médicos en estos 6 años. Le curó el miedo y esa es la medicina más fuerte. Alejandro miró hacia el pasillo oscuro de la mansión. Ya no le parecía una casa vacía, le parecía un proyecto. Un hogar en construcción. Mañana quiero que llames al mejor especialista en rehabilitación de la ciudad, ordenó Alejandro, pero su tono ya no era de jefe distante, sino de líder de equipo. Quiero que busques una escuela nueva, una donde él sea bienvenido. Rosario, sí. Quiero que busques mis viejos planos de arquitectura. Rosario lo miró confundida. Alejandro era empresario, pero había estudiado arquitectura en su juventud, una pasión que abandonó por los negocios familiares. ¿Para qué, señor? Esta casa es una trampa mortal para él. Escalones, pasillos estrechos, baños inaccesibles. Alejandro miró alrededor con ojos críticos. Vanessa quería mármol y estética. Yo voy a tirar paredes, voy a poner rampas. Voy a diseñar una casa donde mi hijo pueda ir a donde se le dé la gana, sin pedir ayuda. Voy a adaptar mi mundo a él. No obligarlo a él a adaptarse a un mundo que lo rechaza. La mirada de Rosario se iluminó con admiración pura. Eso será maravilloso. Señor, es lo mínimo. Buenas noches, Rosario. Descansa. Te lo mereces más que nadie. Y mañana. Alejandro se detuvo antes de entrar a su habitación. Mañana desayunamos juntos otra vez, acostúmbrate. Alejandro entró en su cuarto y cerró la puerta. Se aflojó la corbata y se miró en el espejo. Vio ojeras, vio cansancio, pero por primera vez en mucho tiempo reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Ya no era el millonario viudo. Era el padre de Mateo. Y esa noche durmió con la paz de quien ha salvado una vida, sin saber que la vida que realmente había salvado era la suya propia. Afuera, en el jardín, la luna iluminaba el camino de entrada. A lo lejos, la ciudad brillaba indiferente. Pero dentro de esa casa una revolución silenciosa había triunfado. El amor había vencido al dinero y mañana empezaba el trabajo. Duro, la verdadera redención no había sido echar a la villana, sino decidir quedarse y luchar por el niño. La resolución final y el epílogo. Subparte las 13:01. La caída de la reina. La lluvia comenzó a caer sobre la ciudad, una lluvia densa y fría que parecía lavar las calles de la sociedad acumulada. Frente a la reja de hierro forjado de la mansión, una figura solitaria arrastraba una maleta de diseñador que, ahora, mojada y salpicada de barro, parecía una burla de su antiguo estatus.
Vanessa caminaba sin rumbo fijo. Había salido de la casa, con la cabeza alta, convencida de que su red de contactos la salvaría de Alejandro. No es el único millonario en esta ciudad. Se había repetido a sí misma, mientras marcaba números en su teléfono, pero la realidad la golpeó más fuerte que la tormenta. Se refugió bajo la marquesina de un hotel boutique. Uno de esos lugares exclusivos, donde solía tomar el té con sus amigas de la alta sociedad, empapada con el maquillaje corrido y el vestido beige arruinado. Entró al lobby buscando asilo. Se acercó al mostrador intentando recuperar su arrogancia habitual. Necesito una suite, la mejor que tengan. Cáralo a la cuenta de Alejandro, a mi cuenta personal. Corrigió rápidamente, sacando su tarjeta dorada con dedos temblorosos. El recepcionista, un joven que ella había ignorado y tratado con desdén 1000 veces en el pasado, tomó la tarjeta, la pasó por el lector, hubo un pitido agudo y rojo. Lo siento, señora Vanessa, denegada. Imposible. Chilló ella golpeando el mostrador. Pásala otra vez, es un error del sistema. La he pasado 3 veces. El código que aparece es bloqueo por fraude y embargo. Además, el joven la miró y por primera vez Vanessa vio en sus ojos algo peor que el odio. Vio lástima. El señor Alejandro llamó personalmente al gerente general hace 10 minutos. Nos informó que usted ya no es bienvenida en ninguna propiedad de este grupo hotelero. Vanessa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué? ¿No puede hacer eso? Me temo que sí puede, y no es el único. Tengo entendido que su nombre ha sido puesto en la lista negra de los clubes, restaurantes y tiendas del circuito. El recepcionista le devolvió la tarjeta inútil. Le sugiero que se vaya. Señora, está mojando la alfombra, y estamos esperando huéspedes importantes. Vanessa se giró buscando una cara amiga en el lobby. Vio a Clara y Sofía, 2 de sus supuestas mejores amigas, sentadas en los sofás de terciopelo. Corrió hacia ellas. Chicas, tienen que ayudarme. Alejandro se volvió loco, me echó, me bloqueó las tarjetas. Necesito quedarme en casa de alguna de ustedes esta noche. Clara, sin dejar su copa de champán, la miró de arriba abajo con una frialdad glacial. Lo siento, Vanessa, pero mi esposo hace negocios con Alejandro. No podemos enemistarnos con él por alguien que maltrata niños. Vanessa retrocedió como si la hubieran abofeteado. ¿Ustedes ya lo saben? Todo el mundo lo sabe, dijo Sofía mirando su teléfono. El jefe de seguridad de Alejandro subió un video a la red interna del club. Se te ve clarito, querida, gritando, empujando a la empleada. Es viral en nuestro círculo. Eres veneno, Vanessa. Nadie te va a abrir la puerta. Vanessa comprendió entonces la magnitud de la venganza de Alejandro. No la había matado. Había hecho algo peor. La había convertido en una paria, la había devuelto a la nada de donde había salido. Pero ahora cargaba con una letra escarlata en la frente. Salió del hotel arrastrando su maleta. Nadie le ofreció un paraguas. Nadie le pidió un taxi y caminó bajo la lluvia sola, escuchando el eco de sus propios gritos en la cocina, dándose cuenta demasiado tarde de que el verdadero lujo no era el dinero, sino tener un techo donde ser bienvenido. Y ella, por su propia mano, había quemado el único hogar real que había tenido. Su parte 132, la reconstrucción, 6 meses después. El sonido de un martillo golpeando la pared despertó a la casa un sábado por la mañana. Pero no era un sonido de destrucción, era el sonido del progreso. En el pasillo principal de la mansión, Alejandro, vestido con jeans viejos y una camiseta cubierta de polvo blanco, sostenía un mazo pesado. A su lado, un arquitecto miraba los planos, pero Alejandro no necesitaba planos. Él estaba rediseñando la casa con el corazón. Dale, papá. Más fuerte, gritaba Mateo desde su silla de ruedas con un casco de construcción amarillo que le quedaba grande y le tapaba los ojos riendo a carcajadas. Alejandro sonrió. Se secó el sudor de la frente y dio otro golpe brutal a la pared que separaba el salón formal del jardín trasero. Los ladrillos cedieron. La luz del sol inundó el pasillo oscuro. ¿Ves eso, campeón?, dijo Alejandro respirando agitado. Se acabaron los escalones para ir al jardín. Vamos a poner una rampa de madera suave. Vas a poder salir a perseguir mariposas sin pedirle permiso a nadie. Rosario apareció por la esquina. Ya no con uniforme, sino con un vestido floreado, sencillo y cómodo. Traía una bandeja con limonada fresca. Señor, va a tirar la casa entera si sigue así, bromeó ella, aunque sus ojos brillaban de orgullo. Si es necesario, la tiro y la hago de nuevo, Rosario, respondió Alejandro, dejando el mazo y tomando un vaso. Esta casa era un museo frío. Ahora va a ser un hogar sin barreras. La transformación no había sido solo arquitectónica, había sido humana. Durante los últimos 6 meses, la rutina de la casa había cambiado radicalmente.
Las cenas de gala se habían sustituido por noches de juegos de mesa en el suelo de la sala. Los viajes de negocios se habían reducido al mínimo y cuando Alejandro viajaba lo hacía por videollamada cada noche para leer el cuento. Pero la batalla más dura se libraba en el gimnasio de rehabilitación que Alejandro había instalado en lo que antes era la sala de trofeos. Flashback de la rutina. Se veía a Mateo llorando de frustración, intentando sostenerse en las barras paralelas. Sus piernitas temblaban. No puedo. Duele, lloraba el niño dejándose caer. Alejandro, arrodillado frente a él, sudando tanto como su hijo, no lo dejaba rendirse, le secaba las lágrimas con sus propias manos. Sí, duele, Mateo. Crecer duele, curarse duele, pero mira dónde estás. Hace un mes no podías sostenerte ni un segundo. Hoy aguantaste 10, eso es una victoria. Vamos, una vez más. Yo te sostengo. Y Mateo, impulsado por la fe ciega de su padre, volvía a intentarlo. No lo hacía por caminar. Lo hacía porque cada vez que se esforzaba, veía a su padre mirarlo con admiración, no con pena. Esa mirada era su combustible. Rosario era el ancla. Cuando los hombres de la casa terminaban agotados, ella estaba ahí con la comida caliente, con los masajes para los músculos adoloridos. Con la sabiduría que ponía todo en perspectiva. Ya no era la sirvienta, era la matriarca. Alejandro le consultaba decisiones sobre la casa, sobre la educación de Mateo, incluso sobre sus propios problemas personales. Habían formado una trinidad indistractable, su parte. 13.3 El encuentro fortuito. Justicia poética. Un domingo soleado. Alejandro decidió llevar a Mateo y a Rosario al centro comercial. No enviaron al chore, fueron ellos mismos. Mateo quería comprar su propio regalo de cumpleaños, un par de zapatillas deportivas, aunque aún no caminaba del todo. Alejandro insistía en comprarle zapatos de corredor para visualizar la meta. Entraron en una tienda departamental de lujo, la misma donde Vanessa solía gastar miles de dólares. Mateo iba en su silla, pero ahora era una silla deportiva ligera, color rojo fuego, que él manejaba con destreza y orgullo. Mira esas, papá. Señaló Mateo unas zapatillas con luces neón. Mientras Alejandro buscaba la talla, una empleada se acercó para atenderlos. Llevaba el uniforme de la tienda y una etiqueta con su nombre. Estaba arrodillada ordenando cajas en el estante inferior de espaldas a ellos. Disculpe, señorita, dijo Rosario amablemente. ¿Tendría esta centalla para niño? La empleada se giró con una sonrisa ensayada y cansada. Claro que sí. Enseguida le buscó la frase murió en su garganta. La caja de zapatos que sostenía cayó al suelo. Era Vanessa. Pero no era la Vanessa de antes. No había rastro de la mujer glamurosa. Su cabello estaba recogido en una coleta desaliñada. Llevaba un maquillaje barato que no lograba ocultar las ojeras profundas y las líneas de amargura alrededor de su boca. Su uniforme le quedaba un poco grande, se veía envejecida, no por los años, sino por la derrota. El silencio fue absoluto. El mundo pareció detenerse en el pasillo de calzado infantil. Alejandro se enderezó sosteniendo las zapatillas en la mano. Miró a la mujer que casi destruye su vida. No sintió odio, no sintió rabia, sintió una indiferencia total, como si estuviera viendo a una extraña. Vanessa miró a Alejandro, impecable y sereno. Miró a Rosario, vestida con elegancia discreta, irradiando paz. Y finalmente miró a Mateoan. El niño la observaba con curiosidad, sin miedo. El terror que ella le inspiraba había desaparecido, borrado por meses de amor seguro. Alejandro, susurró Vanessa, su voz temblando. Intentó arreglarse el cabello, un gesto patético de vanidad residual. Yo, ¿trabajo aquí? Ahora es temporal, por supuesto. Estoy reconstruyendo mi vida. Alejandro no respondió a su justificación, simplemente asintió. Un gesto de cortesía mínima. Espero que te vaya bien, Vanessa. Vanessa sintió las lágrimas picar en sus ojos y esperaba gritos. Esperaba que él se burlara, pero la indiferencia fue peor. Confirmaba que ella ya no existía para él. El niño se ve bien, dijo ella, tratando de prolongar el momento,
tratando de obtener una pizca de perdón. Mateo, con una madurez sorprendente para sus casi 7 años, impulsó su silla un poco hacia adelante. Me llamo Mateo, dijo el niño con firmeza. Y sí, estoy muy bien. Mi papá y mi abuela Rosario me cuidan. La palabra abuela golpeó a Vanessa como una bofetada. Rosario, la sirvienta, tenía el título que ella nunca pudo comprar a Rosario. Vanessa miró a la mujer mayo Ere. Rosario la miró con compasión. No había triunfo en sus ojos, solo la tranquilidad de quien sabe que el karma ha hecho su trabajo. Le deseo suerte, señora Vanessa, ¿de verdad? Ojalá encuentre algún día lo que nosotros tenemos, pero no lo va a encontrar en este estante. Alejandro puso una mano en el hombro de Mateo. Vámonos, hijo. Creo que en otra tienda hay más variedad. Dieron media vuelta y se alejaron. Alejandro empujaba la silla con una mano y, con la otra, tenía el brazo entrelazado con el de Rosario. Iban riendo de Algoc. Dijo Mateo, eran una unidad cerrada, feliz, completa. Vanessa se quedó arrodillada en el suelo, rodeada de cajas de zapatos, viendo cómo se alejaban. Su jefa de sección apareció por el pasillo. Vanessa, ¿qué haces ahí? Parada. Limpia ese desorden o te descuento el día. Muévete. Inútil. Vanessa bajó la cabeza, las lágrimas cayendo sobre el linóleo barato. Sí, señora, ya voy. Empezó a recoger las cajas, obedeciendo órdenes, probando una dosis de su propia medicina. Mientras la familia que despreció se perdía en la luz del atrio central, inalcanzable para siempre, su parte 134, el milagro. Un año después, el jardín trasero de la mansión estaba irreconocible. La piscina tenía una rampa de acceso suave. El césped estaba perfectamente cuidado. Había globos de colores por todas partes y una mesa larga llena de niños corriendo, gritando y riendo. No eran niños de la alta sociedad, con trajes almidonados. Eran compañeros de la nueva escuela de Mateo. Niños diversos, ruidos y felices. Era el cumpleaños número 7 de Mateo. Alejandro observaba la escena desde la terraza con una copa de refresco en la mano. Rosario estaba a su lado controlando que nadie se quedara sin pastel. ¿Quién lo diría, señor?, dijo Rosario, sonriendo. Hace un año, esta casa parecía una tumba. Hoy parece un parque de diversiones. Y todo gracias a que alguien tuvo el valor de tirarme un sueldo a la cara. Río Alejandro, pasando un brazo por los hombros de Rosario con naturalidad. Nunca terminaré de agradecerte ese momento. Ya me lo he agradecido bastante, hijo, dijo ella, usando el término hijo, con el permiso que el cariño otorga. ¿Es hora del pastel?, gritó uno de los niños. Todos se congregaron alrededor de la mesa principal. Mateo estaba en la cabecera, en su silla, con una sonrisa que le ocupaba toda la cara. Delante de él, un pastel enorme con forma de cohete espacial y 7 velas encendidas. Pide un deseo, Mateo, gritaron los amigos. Kyusopuru, Kyusopuru. Alejandro se acercó, listo para ayudarlo si era necesario, pero se quedó a unos pasos de distancia esperando. Ann sabía lo que Mateo había estado practicando en secreto. Sabía cuál era el regalo que su hijo quería darles a todos. Mateo miró a su padre. Alejandro asintió dándole esa inyección de confianza silenciosa. Mateo miró a Rosario,
que juntó las manos en gesto de oración y esperanza. Mateo puso sus manos sobre la mesa, respiró hondo, apretó los dientes, sus bracitos se tensaron. Lentamente, con un esfuerzo titánico que hizo que la fiesta se quedara en silencio absoluto, Mateo comenzó a levantarse de la silla. Sus piernas temblaron violentamente, sus rodillas amenazaron con doblarse, pero él siguió empujando. «Tú puedes», susurró Alejandro con lágrimas en los ojos, conteniéndose para no correr a sujetarlo. «Tiene que hacerlo él. Es su momento». Mateo se enderezó, soltó una mano de la mesa, luego la otra, se quedó de pie, tambaleante, frágil, como una hoja al viento, pero de pie, vertical, orgulloso. Hubo un grito colectivo de asombro entre los niños, seguido de un silencio reverencial. Mateo miró a su alrededor por primera vez en su vida. Veía a sus amigos a los ojos, no desde abajo. Se sentía gigante. Miró a Alejandro. «Mira, papá», dijo con voz emocionada. «Soy alto». Alejandro no pudo aguantar más. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Eres el más grande del mundo, hijo». «¿El más grande?» Mateo se inclinó hacia adelante y con un soplido fuerte y lleno de vida apagó las 7 velas. El jardín estalló en aplausos y vítores. Rosario lloraba abiertamente, aplaudiendo hasta que le dolieron las manos. Alejandro corrió y abrazó a su hijo justo cuando las piernas le fallaban, atrapándolo en el aire, levantándolo hacia el cielo como si fuera un trofeo, girando con él mientras ambos reían bajo el sol de la tarde. Epílogo en reflexión final. La cámara se aleja lentamente de la escena de la fiesta, subiendo hacia el cielo azul. La voz en fe de Alejandro, pensamiento interno, cierra la historia. Pasé mi vida construyendo edificios, acumulando fortuna, buscando la perfección en lugares equivocados. Creí que la discapacidad de mi hijo era una debilidad. Creí que el dinero podía comprar el amor. Estaba equivocado en todo. La verdadera discapacidad es la falta de empatía. La verdadera pobreza es la soledad y la verdadera fuerza. La verdadera fuerza no está en las piernas que caminan, sino en las manos que ayudan a levantarse. Mi hijo no necesitaba que yo lo arreglara, necesitaba que yo lo amara. Y al salvarlo a él, me salvaron a mí. Ahora sé que mi mayor fortuna no está en el banco. Está ahí abajo riendo en el jardín, comiendo pastel con la mujer que nos enseñó a ser familia. Y eso no tiene precio.